Hermanos, el día martes en esta semana tratamos el noviazgo cristiano y decíamos en esa oportunidad que como ciudadanos del reino de los cielos, Dios está buscando, como decía nuestro hermano Irán esta mañana en la oración, que seamos un pueblo que traiga a esta tierra el reino del Señor. Por ende, hay un trabajo de renovar nuestra mente a través de la palabra. El Evangelio es el medio a través del cual los hombres que se alejaron de Dios son reconciliados con Dios para que vuelvan a ese plan original por el cual Dios creó al hombre. Si nosotros nos preguntamos para qué Dios creó al hombre, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Nosotros encontramos la respuesta en la palabra y dice que Dios creó al hombre a su propia imagen para que el hombre pueda reinar, gobernar. Y dice el Salmos número 8 que Dios puso bajo los pies del hombre todo lo creado. Sabemos que el hombre tiene un gran propósito y que ocupa, podríamos decir, entre toda la creación, la cúspide. El hombre es la corona de Dios en la creación. Por ende, amados hermanos, aunque el hombre es inferior a los ángeles, hoy en su estado de humanidad, él tiene mayor dignidad que los ángeles, porque tiene como propósito traer el reino de Dios a esta tierra en medio de una guerra. Adán recibió la orden de Dios de guardar el jardín del Edén y de cuidarlo. ¿De quién? De aquel querubín que se rebeló y se volvió el diablo, Satanás, porque no fue creado como diablo, y arrastró a la tercera parte de los seres celestiales en esa rebelión. Por ende, Dios crea al hombre en un contexto de guerra para que a través del hombre el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Y el Señor Jesús, cuando nos enseña a orar, enseña que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga y que su voluntad se cumpla aquí en la tierra, así como en los cielos. O sea que el nombre de Dios es glorificado en los cielos, el reino de Dios es una realidad en los cielos y su voluntad se cumple en los cielos. Pero Él quiere que así como en los cielos todo eso se cumple, así también se cumpla en la tierra. Y es por eso que Dios creó al hombre, para que en la tierra su reino se establezca. Así que nosotros, al ser redimidos de nuestro estado de caída, porque el hombre cayó de ese estado y ahora fue rescatado por el Evangelio, nosotros que somos salvos, que hemos creído en el Señor, somos el pueblo escogido por Dios para traer el reino de Dios a esta tierra, para cumplir con el propósito que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Que todas las cosas que están no solo en los cielos, sino también en la tierra, sean sometidas bajo el señorío de Jesucristo el Señor. Así que tenemos una gran responsabilidad nosotros como hijos del reino. Somos ciudadanos celestiales, somos peregrinos aquí en este mundo. Y entonces, una vez que alguien se salva, no terminó el trabajo con esa persona. Una vez que alguien escucha el Evangelio, se arrepiente y nace de nuevo, simplemente comenzó un trabajo. Y ese trabajo que comienza a llevar a esa persona a ese estado por el cual Dios lo creó. Por ende, necesitamos los salvos ser renovados en nuestra mente. Hermanos, no podemos amoldearnos a este mundo, ni a las cosas de este mundo, ni al sistema de este mundo, sino que nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo, y la mente de Cristo se revela en su palabra. Por ende, todo lo que tiene que ver con nuestra vida en este tiempo en la tierra tiene que ser de acuerdo a la mente y a la voluntad de Dios. Por eso estudiamos su palabra. ¿Con quién me tengo que casar? Dios lo dice. ¿Cómo tengo que ofrendar? Dios lo dice.
¿Con quién tengo que unirme en una relación? Dios lo dice. ¿Cómo tengo que educar a mis hijos? Dios lo dice. ¿Cómo tengo que ser un marido? Dios lo dice. ¿Cómo tengo que ser un ciudadano? Dios lo dice. Dios nos muestra en su palabra todo nuestro comportamiento y nuestra actitud para con las cosas que tienen que ver en esta vida, porque el propósito de Dios es traer el reino a través de la iglesia. Amén. Así que ahora estamos entendiendo por la palabra cuál debe ser nuestra relación con el dinero. Porque muchas veces cuando venimos del mundo pensamos que podemos estar en la iglesia y traer a la vida de la iglesia esa mentalidad que teníamos en el mundo, cuando dice la palabra que nuestra mente estaba en enemistad con Dios. Por ende no podemos traer la mentalidad del mundo en cuanto a las finanzas en la iglesia. Y Dios ha establecido en su palabra cuál debe ser nuestra relación con el dinero y cómo debemos ofrendar. Voy a decirlo de entrada, hermanos. Cada creyente nacido de nuevo tiene la responsabilidad de vivir una vida en obediencia en cuanto a las ofrendas. No es algo opcional. No es algo que Dios está pidiendo para algunos. Todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que hayamos prosperado, estamos recibiendo la exhortación de parte de Dios para que demos y demos con un corazón limpio, con alegría y con generosidad. Dios no nos está pidiendo un favor, Dios nos exige. Así que si somos su pueblo, nos sometemos a la palabra de Dios, guardamos su palabra y la obedecemos. En estos últimos domingos hablamos en el capítulo 8 y Pablo está hablando en ese capítulo 8 dando dos ejemplos. En primer lugar, el ejemplo de los pobres que estaban en Macedonia, las iglesias de Macedonia, que no obstante estaban en profunda pobreza, quisieron participar de una ofrenda que se estaba recolectando para los santos que estaban pasando pobreza en Jerusalén. En el año 41 vino una hambruna muy fuerte y los santos que estaban en Jerusalén empezaron a padecer hambruna. Por ende se empezó a recolectar y los de Macedonia fueron un ejemplo. No solamente Pablo informó a las iglesias de Macedonia esta situación. Yo me imagino la escena, Pablo comentando a las iglesias en Jerusalén, iglesias pobres, profundamente pobres. En Jerusalén, amados hermanos, dice, hay necesidad. Así que les pedimos oración. Les pedimos que estén orando por los hermanos. Y los hermanos, no Pablo, no queremos solamente orar, queremos ofrendar. No, hermanos, yo sé la condición de ustedes. No hace falta que ofrenden, ustedes están en necesidad. No Pablo, por favor, te rogamos que no nos quites este privilegio de participar para ayudar con lo que podamos, para ayudar a nuestros hermanos. Te rogamos, no nos quites esa bendición, Pablo. Y Pablo trae ese ejemplo en el capítulo 8 y dice, ellos son un ejemplo que no obstante esa condición en la que están, nos rogaron que pudiesen ser parte de las ofrendas para los santos. Pero Pablo llega al versículo 9 del capítulo 8 y pone el otro ejemplo que es el ejemplo de los ejemplos. Aleluya, gloria al ejemplo de los ejemplos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está el Evangelio. Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, siendo rico, Él creó todas las cosas, siempre todo fue suyo, se hizo pobre. Y se hizo hombre, bajó a nuestra condición para que a través de esa condición humana Él pudiese ser ese sacrificio perfecto para nuestra salvación. Y los que creemos en Él y en esa obra perfecta, somos enriquecidos. Pecados perdonados, nombres escritos en el libro de la vida en los cielos, una gran herencia que está guardada para nosotros en los cielos, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Así que hermanos, sos rico, rico en Cristo. ¿Por qué? Porque Él, siendo rico, se hizo pobre. Entonces Pablo trae el ejemplo de los ejemplos y empieza a exhortar y habla de algunas formas, maneras, actitudes para esta ofrenda. Y llega al capítulo 9, culminando el capítulo 8, él habla de aquellos hermanos que han sido enviados, y en el capítulo 9 tenemos 3 divisiones. Los primeros 5 versículos nos hablan de la preparación. Los versículos 6 y 7 nos hablan de el gozo, y los versículos 8 al 15 nos hablan de las bendiciones de aquellos que bendicen a los demás. Vamos a leer los primeros 5 versos. Dice ahí: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo dice en cuanto a esta ministración, la palabra ministración en el verso 1 es diaconía. Es un servicio. Hermanos, cuando ofrendamos, estamos ejercitándonos y participando en un servicio para los santos. Las ofrendas se recogen principalmente para 3 cosas. En primer lugar, para sustentar a aquellos hermanos que, como dice en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17, trabajan entre los ancianos en predicar y enseñar la palabra de Dios. Dice, sean dignos de doble honor. En segundo lugar, la palabra de Dios nos muestra que es necesario ofrendar para los hermanos que están en necesidad. Y en tercer lugar, la palabra nos muestra que es necesario ofrendar para poder sustentar y extender a los obreros, extendiendo el evangelio de Dios a las naciones, para las misiones. Así que, hermanos, es bueno ofrendar. Y Pablo dice en cuanto a esta ofrenda, a este servicio para los santos, él decía, ya no es necesario ni que les escriba, porque Pablo conocía, dice ahí, la buena voluntad. En la Biblia de las Américas dice, vuestra buena disposición. O sea, los corintios, desde que se enteraron, tuvieron una buena disposición de corazón a participar en esa ofrenda para la necesidad de los santos. Hermanos, qué bueno es que tengamos esa buena disposición. Y Pablo decía, yo me glorío acá, él estaba en Macedonia cuando escribe esta carta, me estoy gloriando, me estoy jactando de esta buena disposición que ustedes tienen. Yo estoy diciendo a los macedonios, que era el norte de Grecia, acá ya era el sur de Grecia, miren que los de Grecia del sur, hermanos, están con un buen corazón, están con una buena disposición, y yo les garantizo que ellos van a ofrendar generosamente. Él se gloriaba. Y miren lo que dice la segunda parte del verso 2. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, cuando Pablo habla del celo de los corintios, en esta buena predisposición a ofrendar, dice que ese celo estimuló a la mayoría. O sea, es probable que los corintios y la disposición de los corintios haya sido el motor que haya impulsado a las demás iglesias, tanto de Galacia como de Macedonia y otras regiones, a poder también ofrendar, porque escucharon de la buena disposición de los corintios. Hermano, esa palabra celo se puede traducir ardor, pasión, fuego. Hermanos, ¿saben qué es lo que contagia a los hermanos? Cuando ven a un hermano o a una hermana o a una familia o a una iglesia local con celo, con ardor por las cosas del Señor.
Eso es lo que estimula, eso es lo que contagia al movimiento de los demás hermanos que están en ese momento sin celo. Pablo le dice a Tito en su carta que Dios había adquirido para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ser celosos, deseosos, con pasión y fervientes en el Espíritu para poder obrar, porque las obras justas son necesarias para poder mostrar ese gran Dios que hoy está en cada uno de nosotros. Recordemos que somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Hermanos, hay una embajada celestial en la tierra. Y hay sucursales de esta gran embajada celestial en la tierra. Y una de ellas está en Fernando de la Mora. Entonces, si alguien quiere ir al cielo, ¿cómo hago para ir al cielo? Bueno, el Señor pone la sucursal de una de sus embajadas en Fernando de la Mora. Y esa es la iglesia. La iglesia tiene el pasaje para ir al cielo. Porque la iglesia tiene ¿a quién? A Cristo como cabeza. Y la iglesia tiene la responsabilidad de predicar a Cristo, mostrar a Cristo y expresar a Cristo para que aquellos que no conocen a Cristo sean ganados y también vengan al reino de los cielos. Las obras justas, hermanos, son necesarias para mostrar. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que las obras son muy importantes. Yo sé, los reformadores enseñaron en la época de la Reforma, en el 1500, que somos salvos por la sola fe. Pero ellos mismos decían que la fe sola no viene sola, viene con obras. Somos salvos por la sola fe, pero esa fe no viene sola, viene acompañada de obras. Así que cuando uno se convierte y cree en el Señor, esas obras se empiezan a manifestar, porque esas obras muestran la realidad de esa fe. ¿De qué le sirve, dice Santiago, a un hombre decir que tiene fe si no tiene obras? Así que, hermanos, el tema de la ofrenda, del dinero, es muy práctico. Muestra dónde está nuestro corazón. Porque donde está tu tesoro, el dinero, ahí va a estar tu corazón. ¿Cómo invertís tu dinero? ¿Cómo estás ofrendando? Ahí vamos a conocer tu corazón. No, yo le amo al Señor con todo mi ser. Bueno, analicemos cómo estás invirtiendo tu dinero. En la manera en que invertís tu dinero está la manifestación de tu corazón. Celo. Celosos. Pablo decía a los Romanos capítulo 12 que en cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, necesitamos ser celosos de las cosas del Señor. Tiene que arder en nuestro corazón y tenemos que hacer fila para pedir al Señor que nos conceda participar de las buenas obras. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento el tabernáculo. El tabernáculo de reunión, que es la expresión de Dios en la tierra en el Antiguo Testamento, después el templo, tenía unas cortinas alrededor del tabernáculo. ¿Saben, hermanos? Esas cortinas que eran altas, eran hechas de lino fino. Y Apocalipsis 19 nos dice que el lino fino representa las obras justas de los santos. Por ende, lo que de afuera se veía del tabernáculo, ¿qué era? Esa cortina hecha de lino fino. Eso está hablando de que los que están afuera deben ver las obras justas de los santos. Y esas obras son las que nos ayudan a nosotros a mostrar a ellos a ese Dios verdadero. ¿Estás ofrendando? ¿Estás siendo diligente en las ofrendas? ¿Estás siendo celoso? ¿Tu celo está estimulando a otros? ¿O hay apatía? ¿Recuerdan lo que dice Jeremías 48:10? Maldito el que hace la obra de Dios indolentemente. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Hermanos, la pasión debe caracterizar al pueblo de Dios, porque Dios nos salvó con pasión.
Amén. Que eso pueda ser un estímulo para todos. Pablo entonces sucesivamente habla de estos hermanos que fueron enviados para que se preparen. Pablo no quería pasar vergüenza. Pablo entonces astutamente, con sabiduría, envía a estos hermanos para que al llegar Pablo, estos hermanos de Corinto ya estuviesen preparados. Miren lo que dice el verso 5. Tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. La Biblia de las Américas dice vuestra generosa ofrenda antes prometida. Hace más de un año que los corintios habían prometido y ahora Pablo les exhorta y prepara a estos hermanos para que vayan y esta ofrenda sea generosa. Hermano, no solo debemos ofrendar, no solo debemos hacerlo con un corazón limpio, sino que no solo debemos ser motivados mirando a Jesús, sino que también tenemos que hacerlo generosamente. Seamos generosos, dadivosos, liberales con las ofrendas, no tacaños, no mezquinos, no con ese dolor en el alma. Y de vuelta está pidiendo ofrenda el hermano, otra vez ofrenda va a hablar. Que haya alegría, gozo, liberalidad. ¿Por qué, hermanos? Porque así expresamos ¿a quién? A nuestro Dios. Oh, hermanos, oh, Dios nos dio el perdón de algunos pecados. Oh, Jesús derramó parte de su sangre. Toda su sangre fue derramada por nosotros. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Él nos salvó para siempre, no hasta que te portes bien. Y Él nos dio a su Hijo, nos dio su Espíritu. ¿Es generoso Dios? Y ese es el Dios que tiene que ser expresado. Por eso Pablo está exhortando a estos creyentes a que sean generosos. Y dice en esa segunda parte del verso 5, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. O sea, no como si que yo te estoy quitando el dinero, como hacen esos falsos de la prosperidad, que te quitan el dinero, te lavan ahí el cerebro, te juegan, apenas te traen, ¡pum!, ya te roban. No se trata de exigir, de forzar, porque hay codicia, entonces uno, ay, bueno, entonces si tengo que dar, voy a dar. No se trata de eso, se trata de dar con amor, con gracia, generosamente, para las necesidades de los hermanos. Versos 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, este versículo 6 es tremendamente mal interpretado y usado mal por los que salieron del pozo del abismo, que son demonios y predican un falso evangelio. Enseñan, utilizando mal este texto, que si nosotros damos, nosotros nos vamos a volver ricos. Entonces, ¿la idea cuál es? Vení, ofrendá, pactá. Entonces vas a ser rico. Tus ganancias van a aumentar para que vos seas más rico. Y no se trata de eso. La Biblia no dice eso. La Biblia está diciendo que es en la medida en que nos perdemos para los demás, es en la medida que vamos a ser recompensados para seguir perdiéndonos en los demás. ¿Se entiende? Claro que Dios va a bendecir y va a dar abundancia y va a dar multiplicación. ¿Pero para qué? Para que sigamos bendiciendo y sigamos siendo generosos. El que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, si damos sin generosidad, si no sembramos como deberíamos sembrar en las vidas de los demás, claro que el Señor va a hacer que esa cosecha corresponda a nuestra siembra. Y lo más probable es que nos empobrezcamos. Pero si sembramos generosamente, con bendición, en la misma medida que bendecimos a los demás, el Señor nos va a bendecir. ¿Para qué? ¿Para que seamos ricos? Para que sigamos bendiciendo. ¿Qué decía el Señor en Lucas, capítulo 6, verso 38? Dad y se os dará.
Hermanos, esta falsa teología de la prosperidad ha infectado tanto la mente de muchos hermanos que muchos están pensando que Dios tiene que bendecirlos en sus cuentas corrientes para satisfacer sus deseos egoístas. Y se frustran y reclaman a Dios porque no entienden la soberanía, la gracia y la misericordia de Dios. Y eso genera frustración. Yo estoy dando, pero Dios, ¿dónde está? Recordemos en Gálatas capítulo 6 que Pablo dice que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. No podemos sembrar mandioca y esperar cosechar pomelo o locote o batata. Lo que sembramos, exactamente eso vamos a cosechar. Pero Pablo está diciendo acá que no solo lo que sembramos, sino cuánto sembramos. Si sembramos mucho, hermanos, vamos a cosechar mucho. ¿Para qué? Para seguir sembrando. Esta recompensa que el Señor nos está prometiendo, no debemos limitarla a esta vida. Hermanos, en 2 Corintios 5, Pablo en esta misma epístola dice que es necesario que cada uno de nosotros se presente ante el tribunal de Cristo para poder recibir la retribución de aquello que hayamos hecho mientras estábamos en nuestro cuerpo físico aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. O sea que va a haber una recompensa, va a haber una retribución que no se limita solamente a esta tierra, sino que también va más allá de esta vida, o sea, en el tribunal de Cristo y en el reino. No os hagáis tesoros en la tierra, sino en los cielos. Así que, como decía en el capítulo 8, os conviene. Así que, hermanos, dice en el 7 que debemos dar como propusimos en nuestro corazón. O sea, nuestro corazón debe estar involucrado en la ofrenda. No con tristeza, como dice en la Biblia de las Américas, no de mala gana. Dios mío, otra vez tengo que dar. Qué pesado que son estos hermanos, Dios mío. Otra vez de tema. ¿Y qué pasó, hermano? Pasó que tanto se ha abusado de este tema, mal, que ahora nosotros nos fuimos al otro extremo. Y no se puede hablar de dinero. Y la Biblia y el Señor, aprendí esto estudiando en esta semana, no es que habló, entre las cosas que más habló está el dinero. De lo que más habló fue del dinero. Lo que más habló. O sea que es un tema importante en la vida de la iglesia, y la iglesia tiene que estudiar y saber y aprender cómo tiene que ser nuestra relación para con el dinero. Nuestro corazón debe estar involucrado. No tenemos que hacerlo con tristeza ni de mala gana. Esa frase, tenés que dar hasta que te duela. Ay, no, ese es humanismo puro, no es bíblico. Entonces uno viene, ve la caja o ve la cuenta y va a dar, ¡qué dolor! Se soltó ahí. No, Dios no ama eso. Mejor, hermano, no hagas nada, si esa es la actitud. No de mala gana, sino, dice acá, ni por necesidad. Acá se traduce ni por obligación, como si alguien está obligando, como si estuviésemos todavía bajo la ley. Yo sé que hay muchos hermanos que enseñan el diezmo, pero hermanos, ya no, eso del diezmo ya no es del nuevo pacto, No existe una sola referencia al diezmo en el nuevo pacto. ¿Pero qué significa? Menos mal que no existe. Gracias a Dios, yo pensaba que todavía estaba el diezmo. Ahora me voy a ir a la reunión. Ahora sí, ya no hay diezmo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Así debemos actuar? No, hermanos, ya no hay diezmo en cuanto a ley. Ahora, si usted quiere usar el diezmo como referencia y como medida, como decía nuestro hermano Sugel en una predicación, como piso, desde ahí para arriba, como una medida para saber más o menos lo que uno tiene que dar, perfecto. Yo de que tengo posibilidad de ganar algo en mi carrera desde joven, aparte del diezmo, porque mi papá me enseñó eso, y eso es súper saludable, pero no lo hacemos, hermanos, porque estamos bajo la ley.
Nos hacemos porque nos ayuda a no tener un corazón avaro, porque nos ayuda a ser diligentes. Apartamos una parte de acuerdo a lo que hayamos prosperado y está involucrado en nuestro corazón y lo hacemos con alegría, no por obligación. No es que uno tiene que agarrar la calculadora. Bueno, este mes, Señor, te voy a dar tanto. Hay que tener racionalidad, pensar, pero no ser así, calculadores. Porque parece que a veces negociamos con el Señor. No por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Así que, hermanos, cuando se habla de la ofrenda, aleluya, gloria a Dios, hoy se habla de ofrenda. Cuando los hermanos dicen, hermano, aquí está la cajita, ya está, usted sabe, que bueno, uno va y, espera, hermano. Tac. Uno tendría que dar, la alegría está en el corazón y ¡boom! Porque Dios ama al dador alegre, no de mala gana, no lamentándonos, no negociando. Señor, acordate, a fin de mes, yo te estoy dando, acá estoy, ahora te toca a vos. No hagamos eso, hagámoslo con el amor hacia el prójimo, amor hacia los hermanos, desinteresadamente, sin esperar nada, sin reprochar nada a Dios. O sea que nosotros tenemos el derecho de reprochar algo a Dios. Pero no obstante todo eso, Dios nos promete que nos va a bendecir para que sigamos siendo de bendición a otros. Por eso en el verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo, atención a esta palabrita, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea, Dios nos promete que Él es poderoso para que abunde en nosotros toda gracia y que tengamos siempre y en todas las cosas, ¿qué cosa? Lo suficiente. O sea, aquel dador alegre y constante y fiel, Dios le promete que no le va a faltar nunca lo suficiente. Es más, le va a dar más de lo suficiente para que tenga que dar a los que están en necesidad y para que haya, como dice en el versículo 8, en el capítulo 8, la igualdad. Amén, hermanos. Es que se dan cuenta, Dios nos enriquece y nos bendice para que nunca nos falte lo suficiente y para que abundemos en toda buena obra. Hermanos, eso debe ser un tráfico en nuestra dinámica de cómo manejar el dinero. Llega el dinero y sale el dinero. Llega el dinero y sale el dinero. Las manos tienen que estar siempre vacías para poder seguir recibiendo del Señor. Apenas empezamos a recibir y a no dar, ya no hay espacio para seguir recibiendo. Esa es la matemática de Dios. Dad y se os dará. Así que nuestras motivaciones tienen que ser correctas delante del Señor. Miren lo que dice Proverbios capítulo 11. Vamos a leerlo juntos. Proverbios capítulo 11, verso 24. Atención a este principio que estamos diciendo, hermanos, ¿sí? Verso 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Por qué les es añadido más? Porque reparten. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué vienen a pobreza? Porque retienen más de lo que es justo. Ya cumplieron sus obligaciones, ya pagaron sus cuentas, ya tienen para la comida, ya tienen para esto, pero ahora eso que está de más, lo guardan para sí mismos. Y no dan. Y vienen a pobreza. Qué increíble, ¿no? Cómo es la palabra. Así que el Señor nos está enseñando a ser dadivosos y a que lo que entra salga, para que siga habiendo, nunca falte lo suficiente y tengamos superabundantemente recursos para seguir superabundantemente ayudando a otros. Ahora, hermanos, acá hay que entender que no está hablando de los ricos, está hablando de todos, cada uno de acuerdo a lo que haya prosperado.
Todos y cada uno de nosotros debemos aprender a no ser avaros. Parece que la avaricia es un pecado solo para los que tienen más recursos. No, hermano. Yo he conocido gente humilde más avara que los ricos. No se trata de tu condición, se trata de tu corazón. Amén. Ahora hay que tener sabiduría en saber cómo ofrendar al Señor. El Salmos que Pablo está trayendo en este versículo, en este capítulo 9, es el Salmo 112. En el versículo 9, capítulo 9 de 2 de Corintios dice, como está escrito, Él repartió, en las Américas dice, Él repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Saben que yo siempre pensé que este texto se refería a quién? A Dios. Pero ese texto no tiene nada que ver con Dios. Este texto está hablando de un hombre que es bienaventurado porque es temeroso y porque piensa en administrar bien sus finanzas y piensa en los pobres. Y la palabra dice en el Salmo 112 que Él reparte a los pobres y entonces su justicia permanece para siempre. O sea, su justicia, esa obra de justicia de ayudar y pensar en el pobre va a ser recordada para siempre. No solamente en esta tierra. Ya me imagino en la Nueva Jerusalén caminando y está un santo caminando por ahí y dice, ¿sabe qué? Ese es Julio Gómez. Ah, ¿en serio, Julio Gómez? Pues hermano, ese Julio Gómez, qué bendición que fue para mi vida. Impresionante, todos los meses me ha ayudado cuando estaba en dificultad, me dio una mano, ofrendó a la iglesia. ¿Quién? ¿Julio Gómez? Sí, Julio Gómez. Uf, nos bendijo a nosotros. Julio Gómez. ¡Qué espectacular lo que hiciste! Por siempre vamos a recordar eso. Nunca será olvidada la justicia de aquellos que se acuerdan de los pobres y tienen un corazón. Ni en esta vida, ni en la eternidad. O sea que, hermanos, esta es una gran promesa para que seamos generosos como Dios, nuestro Padre, es generoso con nosotros. Verso 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Estos pasajes, si se leen con los lentes de la prosperidad, y ¡wow! ¡Aleluya! Aquí está. Multiplicará sementera, sí, y todo, multiplicará. ¿Seremos enriquecidos en todo? Sí, seremos enriquecidos en todo. Dígalo, proclámelo, declárelo. ¿Será que está diciendo eso el Señor? Miren, hermano, analicemos. Usemos nuestro coco. Miren lo que dice el verso 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué está diciendo aquí? Que si somos generosos, Dios va a multiplicar o no nuestra sementera. ¿Qué es la sementera? Es nuestra cosecha, es nuestro trabajo, nuestros recursos. ¿Van a multiplicarse, sí o no? Sí, claro que sí. Ahora miren acá. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, ¿para qué Él va a multiplicar nuestra sementera? Para que aumentemos en frutos de justicia, no para que seamos ricos. No sé si se entiende, hermanos. Aumenta el Señor por nuestra generosidad y en la medida que nos perdemos, Él nos recompensa para que nuestros frutos de justicia, nuestras obras, nuestras ayudas aumenten. Por eso en el verso 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda liberalidad. O sea que a los que Dios bendice con riquezas es para que sean ricos en buenas obras. Al parecer Dios quiere enseñarnos cómo debemos manejar el dinero. Hermanos, ¿se dan cuenta que es diferente la mentalidad del mundo de la mentalidad bíblica? Ricos para con Dios. Al parecer Dios nos está mostrando que en la medida que avanzamos en la vida cristiana, avanzamos en el conocimiento de Dios, crecemos en el carácter de Cristo, parece que el Señor quiere que vivamos una vida cada vez más austera, donde nos conformamos con lo suficiente, pero que tengamos muchos recursos para ayudar a muchos. No para que mi cuenta aumente. Y hermanos, los demás tendrían que decir de nosotros, che, pero qué plata que tiene este está rico. ¿Cómo decir que tiene rico? ¿Qué rico? A todo el mundo le ayuda. Hermano, tu cuenta debe ser,
debe tener muchísima plata en el banco. Y se van a dar cuenta, cuando llegue el momento, que no tenían lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque lo que tenían, lo daban. Para seguir teniendo y seguir dando. Y dependemos del Señor. Para toda liberalidad. ¿Qué es lo que produce, hermanos, cuando se ayuda a los hermanos? ¿Qué produce? Dice acá en el verso 11, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que contribuir para que hayan oraciones de agradecimiento, porque hay un hermano, una hermana, una iglesia que está en necesidad y llega a esa ofrenda que es como una lluvia fresca en una situación de sequía. Y entonces los hermanos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los hermanos cuando reciben esa ayuda concreta? Gracias, Señor. Gracias porque cuida de nosotros. Gracias, Señor, porque no te olvidaste de nosotros. Gracias, Señor. Y nosotros participamos, colaboramos para que esas oraciones suban al trono de la gloria de Cristo y su nombre sea glorificado. Hermanos, debemos esforzarnos para que más acciones de gracias suban al trono de Dios por medio de nuestra colaboración. ¿Y saben qué sucede cuando las acciones de gracias suben al trono de Dios? Dios se glorifica y se alegra y dice: bien, siervo fiel. Bien, iglesia fiel, mira cómo estoy siendo engrandecido y glorificado. Me alegro en tu fidelidad, en tu colaboración, en tu constancia, en tu liberalidad, porque eso produjo que yo sea más conocido, más exaltado y más agradecido. Porque fuimos creados para la gloria de Dios. Por eso dice en el verso 12 dice: porque la administración de este servicio, vuelve la palabra administración a significar aquí en el original diaconía. ¿Y saben cuál es la palabra para servicio en el verso 12? Liturgia. Esta es la palabra, liturgia. ¿Qué significa eso, hermano? La liturgia tiene que ver con el culto de adoración. O sea que cuando ofrendamos, estamos adorando a Dios. Hebreos capítulo 13. Miren lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué les parece si lo hacemos ahora? Vamos a ofrecer un sacrificio de alabanza, o sea, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Eso es ofrecer un sacrificio de alabanza, confesando con nuestros labios el nombre del Señor. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya. Y Dios es exaltado y glorificado. Aleluya. Ahora el verso 16. No, hermano, ese otro día. No, el 16 también. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Bueno, Señor, pero ya invocamos tu nombre. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué le parece si lo hacemos hoy? Hay una caja, hay hermanos. Hermano, ¿estás al día con Ande? ¿Necesitas ayuda con la escuela de tus hijos? Hermano, ¿necesitas un zapato? ¿Un vehículo? ¿Un terreno? ¿Una casa? ¿Necesitas ropa? No se olviden, porque de esos se agrada a Dios. Se deleita, se preocupan los unos a los otros, se ayudan, se aman. Ese es el evangelio expresado en la iglesia.
Hermanos, tendemos a olvidarnos de los sacrificios que tienen que ver con las ofrendas. Es un culto al Señor. Yo no puedo, hermanos, venir a la reunión de la iglesia sin tener en mi bolsillo. Hoy está el tema digital también. A mí me gusta todavía tocar el dinero, ¿verdad? Sin tener en el bolsillo. Yo preparo mi Biblia, agarro el bolsillo, ¡pac!, pongo mi ofrenda al Señor. Y estoy ofreciendo un culto al Señor. ¿Y saben qué sucede con esa ofrenda? Los hermanos que están encargados, cuando recogen, dicen: ¡wow! Gloria a Dios. La iglesia está alabando a Dios. A veces las reuniones son espectaculares. Gloria a Dios, cantamos, invocamos y vamos a la cajita y está vacía. Qué buena reunión. La caja expresa, muestra muchas veces el nivel de nuestra consagración y obediencia al Señor. Y con ese dinero, hermanos, ¿saben? Se cumplen con las necesidades de los hermanos. Se ayuda. Se paga lo que se tiene que pagar. Se administra como se tiene que administrar. Y ningún necesitado tiene que haber en la iglesia, porque somos familia y debemos ser generosos. Amén. Por eso dice en el 13: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aleluya. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. O sea que esto, ¿qué es lo que produce? Acciones de gracias. Y los santos que reciben ayuda de los santos que ayudan, oran y los aman y los tienen ahí en alto. Hermanos, si vos sos un hermano dadivoso y generoso, te va a sorprender si el Señor te muestra cuántas personas oran por tu vida, bendicen tu vida. Eso es conveniente para nosotros. Las oraciones son como paredes que se levantan alrededor nuestro y nos protegen, nos bendicen. Son como ángeles que están alrededor nuestro. Ustedes recuerden, hermanos, que acá estaba el tema de los judíos y los gentiles, ¿se acuerdan? Para un judío sentarse con un gentil a comer, ¿qué era? Abominación. Pero el Señor, ¿qué hace? En la iglesia une a estos dos pueblos y hace de los dos pueblos un solo pueblo. Y los judíos creyentes están en necesidad y reciben de los gentiles creyentes ayuda. Y los judíos creyentes oran y agradecen a Dios y oran por sus hermanos gentiles que se preocupan de ellos. Ese es el milagro que hace solo la iglesia, no el comunismo ni nada por eso, nada por el estilo. Nada va a lograr lo que solo Cristo logra. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay pobre, ya no hay rico, ya no hay cerrista ni olimpista. Todos somos uno en Cristo Jesús y todos nos cuidamos mutuamente. Terminamos con esto. En la oración del verso 14, por los santos, los que reciben esa ayuda, dicen: a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y concluye diciendo: gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es ese don inefable? ¿Es la tendencia, la propensión a dar? ¿Es la ofrenda? ¿Cuál es ese don inefable? Está conectado a lo que dice el verso 14. Por la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Saben qué es esa gracia de Dios en nosotros? Una persona. Colosenses dice que el misterio de Dios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el capítulo 8, hermanos amados, de esta epístola comienza diciendo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hermanos, si nosotros podemos ser generosos, si nosotros podemos dejar de pensar en nosotros y capaz disminuir nuestro sobrante para dar y empezar a vivir con lo suficiente para ser generosos, solamente es porque Cristo habita en nosotros y ha hecho de nuestros corazones de piedra y duros corazones de carne, blanditos.
Así que no hay que gloriarse y no nos podemos gloriar de nada. Es solo por la superabundante gracia de Dios en nosotros. Ese don inefable. Inefable significa inexplicable. No se puede entender cuánto nos amó Dios. Con locura. Nos dio lo más precioso, que es su Hijo, y nos lo regaló. No dice que porque amó al mundo, porque de tal manera nos amó, que entregó a su Hijo Jesús por nosotros. Y ese es el don, esa es la persona, esa es la gracia que hoy está en la iglesia y que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que gloria a Dios por hermanos que son generosos y están respondiendo a esos impulsos internos de la gracia que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Voy a terminar con Hebreos capítulo 13. El versículo 20 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el autor a los Hebreos está terminando esta exhortación, llamando la atención a los receptores de esta epístola al Dios de paz. ¿Saben por qué es un Dios de paz? Porque nosotros estábamos en enemistad con Dios, pero Él nos reconcilió consigo mismo en la persona de su Hijo Jesús. Por eso surge la resurrección de los muertos de Jesucristo. Es el gran pastor de las ovejas, por esa sangre que Él mismo derramó por nosotros. Y ahora nos responsabilizamos en el verso 21 y dice: os haga aptos. O sea, hermanos, es el nuevo pacto, es el nuevo corazón, es el nuevo espíritu, es la vida de Dios que está en nosotros la que nos hace aptos. De otra manera no podríamos ni desear obedecer a Dios y ayudar a los hermanos. Nos hace aptos en toda obra buena, y ahí está la responsabilidad, para que hagáis su voluntad. Hagamos su voluntad. Seamos obedientes, diligentes, generosos, constantes en las ofrendas. Hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, es Dios mismo que está obrando en nosotros por medio de la persona de Jesús que vive en nosotros, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano y hermana, ¿cuál es tu relación con el dinero? Si hasta hoy no has sido fiel ni obediente en este mandamiento y esta responsabilidad que tenemos, ¿qué pensás hacer después de haber escuchado estos mensajes? Si tu mentalidad hasta hoy fue negociar con el Señor y recriminar al Señor como si Él tuviese que enriquecerte porque vos sos fiel, ¿qué pensás hacer esta mañana? Empecemos a obrar de tal manera que el Señor sea glorificado a través de nuestra obediencia a su palabra, y seamos generosos, dadivosos con nuestros hermanos, con la obra del Señor. Amén, hermanos, que podamos poner esto en práctica y confiar. El Señor nos promete que tendremos todo en todas las cosas para que no nos falte lo suficiente, y que lo que sobreabunda, lo que sobra, lo que es holgura pueda ser utilizado para seguir ayudando a los que están en necesidad. Vamos a orar al Señor esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Queremos honrar este consejo, Señor, guardando tu palabra en nuestro corazón y permitiendo, Señor, que esa palabra pueda llegar
hondo para que cumplamos con tu voluntad. Ayúdanos a ser, Señor, por medio de tu Espíritu, dóciles a ese impulso interno para ayudar a los santos, para ser fieles con nuestros recursos. Y gracias, Señor, porque tú nos prometes que vas a bendecirnos y que no nos faltará lo suficiente, y que aún bendecirás aún más a aquellos que más son dadivosos, para que podamos seguir siendo liberales, generosos. Ayúdanos a ser generosos como tú lo eres, para expresarte, Señor, en este tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, hasta que tú vuelvas o nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.